tiene a quien amar. Radio 800, la gigante del dial. Radio Managua, la pinolera del dial en Costa Rica. Y Radio 800. Costa Rica y Nicaragua. La voz. Estaremos eligiendo quién será nuestro presidente o presidenta. ...822-504-801... celular de Movistar 8810-4114. En los controles, como siempre, me acompaña Ulises López y enlazados en transmisión simultánea con Radio Managua en San José, Costa Rica. Ya está listo allá nuestro amigo y hermano Ervin Calero Orozco para iniciar este programa de la mañana de hoy, que estaremos conversando a solicitud de algunos que participa en este programa con el licenciado Eddy Madrigal Velázquez. Él es administrador de empresas y especialista en material de empaque de polímeros. Muchacho joven, por lo menos en apariencia, anda acompañado de su hija mayor en este programa. Seguramente venía con miedo que le pasara algo, pero no, aquí no nos comemos a nadie, a don Eddy Madrigal. Pero antes de entrar con él, vamos a dar pase a Ervin Calero Orozco para que abra el programa. Buenos días, Ervin Calero, La Voz Nica. Ervin Calero desde ayer está con eso. Bien, vamos a iniciar entonces. Si en el transcurso del programa se logra empalmar, pues ahí estaremos con Ervin Calero. Licenciado Eddy Madrigal, buenos días. Buenos días, Martín, gusto saludarles, saludos a todos los oyentes del programa. Me ha llamado la atención que usted es uno de los que participa en este programa de La Voz Nica y he escuchado en algunas ocasiones sus comentarios, sus análisis, y a solicitud de algunos de los que participan aquí en este programa, que con sus llamadas, pues ellos pidieron también de que invitara a Eddy Madrigal, porque Eddy Madrigal tiene la virtud, dicen los oyentes, de que llama al pan pan y al vino vino. Año electoral. Usted es joven todavía. ¿Cómo ve este año electoral donde se ha venido hablando de un proceso de unidad que no se le ve ni la cola del venado? Todo el mundo anda jalando agua para su molino. Un año donde vemos promesas de campaña, proyectos que se quedaron en proyectos precisamente. Y eso me recuerda al gran panida, Félix Rubén García Sarmiento, cuando decía: si la patria es pequeña, uno grande la sueña, a propósito de su centenario de habérsenos ido. Y dentro de esos proyectos quisiera también que analizaras qué puede pensar la población de estos proyectos. Es cierto que soñar no cuesta nada, pero aquí hemos soñado con una planta hidroeléctrica como es el caso de Tumarín. Hemos soñado con una refinería, el sueño supremo de Bolívar. Hemos soñado con un canal interoceánico, pero se ha quedado en sueños. Eddy, buenos días.
Buenos días, qué bueno saludarles, qué bueno estar por acá. Definitivamente es un año complejo. Estamos, creo que, en una de las situaciones políticas peor en la historia de este país. No solamente un control férreo del presidente que iría por lo que se ha dicho, por su cuarto periodo electoral o de gobierno. Creo que lo sitúa, si incluimos el tiempo que estuvo antes de que fuera el presidente, que de por sí ya mandaba. Definitivamente tendríamos al presidente con más tiempo, a una persona con más tiempo en la presidencia en la historia, si mal no recuerdo, y les pido me corrijan si no me equivoco. Entonces eso nos lleva también a entender cómo es nuestra sociedad y cómo se ha comportado. Definitivamente, si tenemos a los mismos individuos, vamos a tener las mismas acciones, vamos a tener los mismos problemas. Son situaciones recurrentes. En la política nacional nos ha tocado escoger no siempre a lo mejor. Y creo que esta vez no va a ser la excepción. Vamos a tener que buscar cómo escoger al menos peor. Hemos demandado a los líderes políticos una alianza con visión de nación más allá de los intereses particulares. Pero definitivamente también los compromisos que tienen estos líderes políticos llamados de oposición son tan grandes que definitivamente, a mi criterio, los enmutece y lo tienen en un punto contra la pared con una espada de Damocles. Aquí para nadie es desconocido que ambos personajes, Eduardo y Arnoldo, tienen serios problemas legales. Y con la capacidad y el poderío que tiene el presidente y el sandinismo en el Poder Judicial, definitivamente creo yo que es una manipulación que todo lleva a seguir como estamos, el famoso status quo, por más de que se cambien fichas. Lo que veo yo que el presidente Ortega promueve el status quo. Lo que hay que quitarse, la cobardía, siento yo, de los quienes tienen la capacidad de cambiar la realidad política de este país, ceñirse su hombría, lo hemos mencionado acá cuando hemos tenido la oportunidad de participar, y entender que lejos de sostenerse la situación tal cual como está, los grandes perdedores de las futuras crisis van a ser los que tienen algo que perder. Los pobres no tienen más que perder. Y aquí los políticos tienen mucho que perder porque tienen grandes intereses económicos también. Entonces considero yo que es un momento para entender que los próximos grandes perdedores van a ser no solamente los que tienen poder económico, sino los políticos. Y esto debería promover sensatez y diálogo para buscar de una u otra forma crear un liderazgo nuevo apoyado por estos grupos políticos para que podamos cambiar la historia de este país. Pues creo que si recuperamos la institucionalidad y la democracia de la nación, vamos a poder nuevamente enrumbar el país y hacerlo menos problemáticos para todos. Pues. Pero ¿cómo lograr eso si te estoy escuchando que me decís de que los principales deben de quitarse el miedo? Me mencionabas a Arnoldo Alemán y a Eduardo Montealegre, pero si nos vamos a un análisis de profundidad te darás cuenta de que son personajes que ellos mismos se involucraron en esta situación. Daniel Ortega no los mandó a hacer las cosas que hicieron o para verse después envuelto en este tipo de problemas. ¿Cómo quitarse el miedo? Si más bien lo que yo veo, y me disculpas si te contradigo, es de que aquí no hay interés, no lo veo por ninguna parte, de hacer eso que decía, una alianza con visión de nación. Los políticos, decía, sí pueden perder, los pobres no tienen más que perder, que más van a perder de lo que han perdido, y los que tienen el poder económico, pero si estos son los principales aliados del gobierno en este momento. Fíjate que yo no me termino de convencer, Martín, de que realmente hay una alianza. Creo que hay un dicho que dice que si querés conocer bien a tu enemigo, tenés que estar bien a la par de él. Yo lo aplico en mi trabajo. En mi trabajo estoy muy cerca de lo que hacen los competidores y aunque un escenario absolutamente distinto, podés entender cómo funcionan un poco las cosas. Yo he llegado a la conclusión, y tal vez me equivoque, que la alianza que tiene la empresa privada con el gobierno parte del hecho de obviamente intereses económicos, pero también parte del hecho de tratar de controlar las decisiones del Ejecutivo que les pueda afectar. Eso quiere decir que no hay confianza. Eso quiere decir que mejor estoy cerca dialogando con vos en vez de dejarte solo y que apliques tus políticas económicas. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista político, definitivamente nadie le dijo a Arnoldo Alemán que cometiera actos de corrupción para que hoy estuviera enjuiciado. Ni nadie le dijo a Eduardo que filtrara información de los CENI para que hoy también tuviera un juicio pendiente, o al menos una amenaza de juicio, que a mi criterio no tiene fundamento, pues, cuando ves lo que su banco en su momento se benefició. Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que lo más... No, pero hagamos un paréntesis ahí. En el caso, conozco los dos casos, pero en el caso de lo de don Arnoldo, pues ya es de sobra conocido. En el caso de los CENI,
Hombre, eso todavía chorrea sangre, porque hay que meterse y ver las documentaciones y ver los papeles, que tuve la oportunidad de verlos, y te darás cuenta, como siempre, de que eso fue una barbarie lo que se hizo. Los dueños de los bancos sencillamente todavía quedaron con plata, quebraron, ¿y quién tuvo que pagar? Es la gran interrogante que siempre me he hecho. Aquí tuvimos problemas de la piñata, ahí le estamos pagando. Quiebran los bancos, ahí los estamos pagando. Pero ¿por qué pagar algo que uno no ha pedido, ni se ha robado, ni lo ha pedido prestado, ni lo ha disfrutado tampoco? Y lo seguiremos pagando, porque todavía se siguen tomando decisiones que vamos a continuarlas pagando. Y definitivamente no es correcto, aunque sea desafortunadamente una norma en este país. Pero el tema de los CENI yo no lo veo, o sea, yo lo veo complejo desde el punto de vista de un pésimo mal manejo de la situación. Yo recuerdo, porque tuve acceso a información, a los directivos del Banco del Café dándose la gran vida, sacando préstamos personales a nombre de sus compañías privadas, por ejemplo, donde no figuraban como accionistas. Pero sin embargo, el único que estuvo preso fue Panchito Mayorga y Félix, el gerente José Félix Padilla. Félix Padilla era de Interbank. De Interbank fue uno de los pocos, Panchito Mayorga, y para de contar el resto, ¿no? Ahí siguen con sus mismas empresas, con su misma situación, con su mismo status quo. Y con su misma plata. ¿Y por qué nosotros, pueblo, ¿verdad?, con el perdón de la dama, seguimos de pendejos pagando algo que no hemos disfrutado? Definitivamente, yo estoy de acuerdo y no lo justifico. Lo que quiero hacer ver es que, por ejemplo, si analizamos en qué se benefició más allá del tema administrativo operativo, de la recuperación de carteras, que fue una salvajada, yo tuve acceso también a información y eso era ridículo, cómo recuperaban carteras. Nunca fueron contra los socios, tuvieron que haber ido contra los socios para recuperar activos. Pero definitivamente, si vemos los números, el Bancentro se benefició en no más del 12 o 13% de los temas de los CENI. Aquí hubieron bancos que ni se metieron, como el BAC, porque vieron que detrás de eso podía haber serios problemas en los tiempos que estaba el señor Carlos Pelas como dueño del BAC. Pero cuando ves a otros grandes bancos, no voy a mencionar bancos para no hacer esto un poco más lejos, definitivamente mi análisis es de que filtrar información para un beneficio financiero es una realidad que pasa en todos los lugares, aunque no sea correcta. Ahora, que eso nos cueste a los nicaragüenses, no solamente plata, y mucho más a los pobres, que son los que pagan desafortunadamente más. Definitivamente tiene un castigo. Pero definitivamente el tema se centra de que para mí el asunto de los CENIs no debería ser una espada de Damocles en el cuello de Eduardo Montiel. Pero eso es Sin sencillo, embargo, lo es. pero eso es sencillo. Es decir, si yo estoy limpio, si yo sé que no me he robado nada, ¿por qué voy a tener temor de enfrentar a la justicia? ¿Por qué es que la justicia la maneja Daniel Ortega? Podrá manejar lo que querrá, pero espérate, aquí están mis papeles, yo no me he robado nada. ¿Por qué no me someto a ese juicio? Al contrario, me acojo a la inmunidad. Impunidad, que no se vea la inmunidad, sino a una impunidad para seguir tranquilo. Ahí veo yo, por ejemplo, el caso de Néstor Avendaño, lleva como 40 y no sé cuántas cartas, sí, no lo desafora. Ya el cartero está en la orilla de la puerta esperando de que saque la carta para irla a dejar a la asamblea. Y se lo mandan por email. Ajá, y no se avanza. No, esa forma parte de la política. De las soluciones también. Porque, ¿cuál podría ser una estrategia? Aquí hay gente muy inteligente, muy respetable y muy notable. Yo siempre he insistido, y cuando tengo la oportunidad de hablar con más de uno de ellos, les he pedido que busquen cómo hacer una especie de grupo de notables que se sienten con estos personajes. Porque a Arnoldo y Eduardo tienen que entender que los que siguen la lista para perder son ellos. Son ellos. Ya no tienen respaldo popular, que es lo único que le puede dar poder. El respaldo económico se les puede quitar. Ahorita el tema de Venezuela nos va a pegar, y nos va a pegar con todo. Y adivinen qué va a hacer el Ejecutivo. Buscar cómo recuperar plata de cualquier lado. Y eso parte de cualquier lado. Ya no solamente le están cobrando impuestos a los pobres. Ahora esperemos cualquier salvajada, pues. Entonces, el que tiene recursos va a empezar a dar más plata por trabajar y vivir en este país. Y eso también afecta a los políticos grandes, que son grandes empresarios, pues. Entonces, yo siento que una de las soluciones es correr el riesgo. Mira, aquí para nadie es desconocido que cuando un político esté en una crisis se va a meter en un hospital. Se meten en el hospital y se esconden. Hombre, carajo, que depongan los intereses, que se vayan a hacer un chequeo a los Estados Unidos, que cedan el poder de sus partidos para que Nicaragua vuelva a ser república. Esa puede ser una de las opciones. Suena horrible, pero en Nicaragua cada vez que hay una crisis política severa va acompañada de impunidad. Y basta ver la historia para entenderlo. Entonces, esto es como que estés enfermo y que te tengas que poner la inyección. Tenemos que volvernos a tragar desafortunadamente ese plato roto. Si lo queremos solucionar ahora,
Pero si queremos seguir soñando que los movimientos políticos en el medio o largo plazo van a tener personalidad jurídica, vamos a seguir en este asunto, porque no la van a tener. Pero no sé si eso, afirmarlo de esa manera es un poco atrevido, porque si por una parte, voy a ponerme en el pellejo de Daniel Ortega, quiero ir de nuevo a una elección, sé que tengo un respaldo amplísimo según las encuestas, me doy cuenta que el PLC y el PLI juntos no llegan ni al 7% de intención de voto, o sea, las tengo todas conmigo, pero yo necesito que participen. Y si estoy con la amenaza de que el PRI dice que está pensando si participa o no participa, igual que lo han hecho siempre, como cuando dijeron que las elecciones se las habían robado y que no iban a tomar sus escaños, lo primerito que hicieron fue irse a juramentarse ante precisamente el que les había robado, según el PRI. Correcto. Y lo tenemos de ejemplo. Si el único que tuvo un poco de vergüenza y un poco de dignidad fue don Fabio, que se creyó hasta presidente de la República y hasta se nombró presidente allá por el lado de Ticuantepe, en la Concha, creo, si la memoria no me falla, y no aceptó su escaño. El único. Después todos están ahí mamando la teta, recibiendo buenos salarios, combustible, comisiones, todas las prebendas y la inmunidad y la impunidad, todo lo que significa tener esas condiciones. ¿El resto qué? Entonces, no, definitivamente. O sea, entonces yo creo que ahí a Daniel Ortega, si lo asesoran bien, si es inteligente, debe de haber apertura para que inscriban a quien les dé la gana. Aquí ya tenemos esa experiencia. Yo pienso en lo personal que no lo va a hacer por una simple y sencilla razón. Cuando ves el resultado de las elecciones, te das cuenta que en las últimas elecciones la abstención fue casi del 40%. Y si Daniel sacó el 60-70%, estamos hablando que el techo de votantes del Frente Sandinista sigue siendo lo mismo, tal vez con un crecimiento máximo del 8 al 10%. Mis cálculos, y yo no soy ni un erudito, ningún genio, pero definitivamente, yo se lo he dicho, mis clientes son comerciantes en los mercados populares y me siento a platicar con ellos. Me encanta hablar con la gente de canasto, me encanta hablar con los cargadores, con los estibadores, porque te pueden ubicar, porque uno vive en una burbuja y ellos te pueden ubicar a la realidad del piso más bajo de este país, donde están las necesidades más grandes. Y te das cuenta que definitivamente el sandinismo no ha ganado tanto y ha invertido demasiado. Entonces, mi opinión es que las reglas del juego no van a cambiar. Probablemente cambien personajes, pero el control férreo va a ser siempre el mismo. De nada nos sirve que saquen a Roberto Rivas, por ejemplo, y que pongan a Fidel Moreno, por ejemplo. Yo creo, discúlpame, de que ese ha sido uno de los mayores errores, enfocarse en una persona. Roberto Rivas, ¿cuál es el papel y el de todos los que están ahí? Sencillamente leer lo que les ponen. Definitivamente. Ellos no van a contar los votos ni andan en mesa por mesa. Es decir, cuando nosotros nos expresamos de esa manera, que corran a Roberto Rivas, ok, corran a Roberto Rivas, que se soluciona el problema. Si el problema no está ahí, el problema está en la corrompición que sale desde de la Junta Receptora de Votos, porque es tan sencillo ahora, con tanta tecnología que existe hoy por hoy, de que te vas, ahí ponen el resultado en cada mesa, en cada Junta Receptora de Votos, con un celular le tomás la foto y la mandás a donde querrás. No necesitas tener ahí al fiscal cuidando, ¿no? Si desde que pegaron el acta dice tantos, y ahí no hay vuelta de hoja. Sin embargo, aquí hacemos el alaraca que Roberto Rivas es el ladrón. No, ese va a leer lo que le lleven. Él no está en ninguna parte. Y ahí es donde está el engranaje. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que estos partidos, o partiduchos, si se les puede llamar así, sencillamente se prestan a las reglas del juego por unos centavos, más, centavos menos, venden el tendido electoral. ¿Cuántos casos conocemos de gente que ha salido electa contando los votos, tienen las actas en sus poderes y sin embargo Lucas Reyes es un ejemplo. Lucas tiene que ser el alcalde de Nindirí. Entonces es culpa de la gente, es culpa de los fiscales, es culpa del sistema. Yo creo que no, es culpa de los mismos políticos corruptos que tenemos y cobardes, que por miedo y cobardes porque no les han terminado de sonar las llaves cuando ya van con diarrea buscando el baño. Hombre, no, totalmente claro, pero terminemos lo que empezamos ahorita. Decimos de que el presidente Ortega tiene mayoría. Mi criterio es que tiene mayoría en las condiciones actuales. Eso es una realidad y no lo vamos a cambiar. Pero Daniel Ortega no es un tipo tonto. Por algo ha sido presidente en 4 ocasiones y ha dirigido este país probablemente en 25 años. Y quiere 5 años más todavía. Entonces, él sabe cómo se maneja el asunto y aprendió la lección de los 90. La lección de los 90 es no dar ni una gota de riesgo. Porque donde existe el riesgo, el error cae. Dicen los eruditos en administración de empresas que si algo si algo se puede equivocar, dicho, se va a equivocar. Entonces yo creo que él lo entendió. Ahora,
darle el poder a un partido político nuevo, como el de Saturnino Cerrato, digamos nombre, como el de Unidad con Dignidad, aquí puede despertar una situación interesante en el país. Estamos muy cortos de tiempo, pero también estamos desesperados. Estamos desesperados por promover un cambio. Ahora, ¿por qué yo insisto que en las condiciones reales no van a cambiar? Porque a Daniel Ortega no le conviene que cambien. Le conviene mejor tener de una u otra forma amarradas a sus detractores políticos, con espada de Damocles y todo lo que se quiera hacer, para darle cierta legitimidad ante la gente de afuera. Porque el problema es que ahora los fondos de Venezuela no van a venir. Ahora hay que buscar al Banco Mundial, al Fondo Monetario y a quien tenga plata para regalarnos. Y ese dinero solamente se va a poder llegar a este país con credibilidad. Entonces yo creo que hoy más que nunca el presidente Ortega está jugando muy, muy, muy delicadamente su ajedrez para tener esa legitimidad. Sin embargo, creo yo que dentro de la estrategia definitivamente no está en poner un riesgo ni lo más mínimo. Ni lo más. Yo lo haría. Si yo fuera Ortega, yo lo hago. ¿Cómo esa legitimidad se puede limitar a dos partidos que juntos no lleguen al 7%? Al contrario, aquí la máxima de Napoleón tendría que salir a luz. Pero si un montón de partidos divididos y dividido vencerá. Yo ya sé que tengo un techo, vos señalabas un 38%, pero un 38% de voto duro que lo voy a tener, mientras que los otros se van a repartir y se van a malmatar en el camino. Le conviene más, ¿por qué? Porque ante la comunidad internacional y ante la misma nación, hombre, si todo el mundo participó, ¿y qué culpa tengo yo? No, y es una realidad, pero soñemos un poco. Soñemos que el PLI y el PLC sueltan, se ponen de acuerdo. Soñar no nos cuesta nada y tal vez sirve para la gente que nos está escuchando. Y que pongan a un candidato que valga la pena. Definitivamente siento yo que eso voltearía la realidad de un solo golpe. Pero obviamente hay muchos que perder y los cobardes no les gusta perder, solo les gusta ganar. Tenemos a don Sergio Martínez en línea, buenos días. Muy buen día, Martín, y felicidades, Eddie, por estar en el programa. Espero que hayas llegado con casco blindado y todo, porque así lo dijiste. Mira, no es para cuestionar lo que has dicho, sino reafirmar en algunos aspectos de que en el país efectivamente lo que estamos es en una disyuntiva en la cual la legitimidad electoral tiene que ver mucho con principalmente el grado de participación que vaya a tener en este proceso la población. Recordemos de que hay reforma ya al techo para ganar la elección con una mayoría legislativa que por un voto puede dar al presidente Ortega la presidencia. Yo estoy con Martín de que evidentemente en los resultados del 2011 hubieron irregularidades por el interés de asaltar la asamblea, pero mayoría tenía, Daniel. Claro que esa mayoría se cuestionó por el término de haber bajado el techo electoral, pero la regla de arriba del 35% con una diferencia de más de 5 puntos que le dio con el 38 cuando los liberales se dividieron, el problema fue la división de los liberales. Y el problema reciente que hay es la crisis de los partidos políticos y de los liderazgos existentes, porque no hay trabajo organizativo, no hay base, no hay representatividad, y esa legitimidad y del rigor de los aspectos de principios democráticos, donde principalmente están ausentes, es en los mismos partidos que se dicen demócratas y son los aldiles de representar los intereses de la libertad, la democracia, etcétera. Entonces hay un sinnúmero de aspectos que afectan la legitimidad en tanto qué tan representativo va a ser este proceso y qué transparente van a ser los resultados que conozcamos. Yo te doy un caso, en el 2011, después de que en el 2006 todo mi votación no apareció entre aquel 8,5% y donde el líder de la oposición, segunda fuerza, fue a reconocer los resultados, faltando aquel 8,5% que pudo haber llevado a una segunda vuelta. Después que en el 2008, a pesar de la alianza, le robaron 42 alcaldías, entre ellas las, como bien lo señalaban, en el 2011 la mayor parte de los votantes no presentan desde las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y algunos llegamos después. ¿Y cuál fue la respuesta del centro de votación o los Palmes?
nos metieron 20 camionetas de la alcaldía, 100 motorizados, 50 caponeras, y ahí nos mantuvimos firmes. Salieron ¿cómo se llaman? Las maletas electorales en los buses, los fiscales se montaron en sus buses, y ni un solo voto fue modificado de ese centro de votación, y en toda la Junta ganó la alianza PRI, Fabio. Pero yo no estoy seguro de que Fabio tenía la mayoría como para proclamar presidente, pero sí teníamos los acuerdos, incluso del Grupo Patriótico retirado, que en mi propia casa, Fabio y Mundo se juntaron y con otros agrupamientos políticos que lo respaldamos, en el cual se comprometieron y juraron hasta con los dedos de los pies que no iban a reconocer los resultados electorales si habían irregularidades, y ese desconocimiento se les pidió la misma noche del domingo 6. Y ya desde el viernes anterior, en la oficina de Mundo, a mí personalmente, el hombre se descompuso, a pesar que lo aprecio y hay una relación familiar con él, se descompuso, me gritó y todo, alrededor de que eso no se podía, porque eso era llamar a la guerra, y sobre todo, cómo iban a hacer para pagar la actitud electoral. Y la misma noche del domingo, amanecer del lunes, siguió manejando ese planteamiento cuando Irving Dávila, Luisa Molina y yo asistimos toda la noche y parte de la madrugada organizando grupos de la sociedad civil y de los votantes para que se hiciera ese desconocimiento. Nos reunimos en el Movimiento Patriótico por Nicaragua en la mañana de ese lunes, y que ahí son testigos Violeta Granera, María José Zamora, Sadia Solís, el mismo Enrique Sáenz que estuvo ahí, su compañera de vida, que es su suplente de diputado, la señora Dubón, y otras personas. Él dijo de que cómo se iba a desconocer los resultados, qué iba a hacer en Nicaragua en términos de su profesión si él no tenía trabajo y no iba a poder sobrevivir, siendo el presidente del MRS en ese momento. Entonces, la legitimidad, Daniel Ortega, se la dieron los diputados que fueron a reconocer y a buscar para mantener una forma de vida. Entonces, esa es la realidad. Y después que le dieron el medio vuelto en su mismo partido. Le hicieron la jugada en una suspensión que es controlada por 5 o 6 familias relacionadas con la Dora Telles, que es su compañera, la Margarita Vigil, y el secretario de Asuntos Electorales era su papa, y el Ernesto Vigil. Entonces, vean ese aspecto de estar en contra del nepotismo, y en los partidos políticos tienen dueños, tienen poder, tienen un montón de cosas, pero que son las realidades con las que hay que trabajar. Entonces, aquí la capacidad de formar alianzas, de hacer una coalición contundente, no la veo por donde esté como para decir de que aquí, aunque haya observación internacional y nacional, aunque haya unidad de todos los sectores de la oposición, vamos a tener la garantía de que, aunque cambien todos los magistrados del Consejo Electoral, que dicen que hoy nombran a las 2 del Frente Sandinista y que eventualmente va a renunciar Merlán y Luis Calledura, Benavides, y que van a nombrar y le van a dar cabida a algunos de la oposición. Pero aunque pasen eso, ¿dónde está en el panorama político la montaña de votos que había en condiciones en el 2011? Y vuelven a surgir las ideas trasnochadas de desestabilizar el país y hacer un llamado para que haya una insurrección campesina a lo Andrés Manuel López Obrador de México, que llamó a los campesinos que lo respaldaron en aquellas votaciones en México a tomarse el DF, como en efecto hubieron un montón de marchas campesinas, y que por ahí háganse la respuesta de que un montón de fondos de organismos no gubernamentales burocratizados que no representan realmente ser organismos de la sociedad civil, que reciben fondos del exterior, de organismos internacionales, políticos, que tienen intereses claros en que han ido desviando y financiando las marchas contra el canal,
Yo estoy en contra del canal por lo que significa esa ley. Yo fui uno de los que metí recursos de inconstitucionalidad, pero no voy a estar en función de usar este proceso electoral y tener una estrategia para buscar cómo desestabilizar y generar aquí una situación de violencia, porque lo veo como única salida para tomar posiciones políticas que me den poder, y eso ha sido una de las cosas que yo abiertamente se lo he cuestionado y se lo he criticado al MRS, y es uno de los grandes aspectos que tenemos de equivocación de fondo en la estrategia de la oposición, porque se ha venido juzgando sobre la base de premisas equivocadas. Entonces, todos los aspectos que vemos aquí y señalamientos que hay, yo creo que deberíamos de hacerlo para posicionarnos mejor, para tener mejor trabajo, para ir a la base, organizar a la gente, trabajar más en sus reivindicaciones y sus luchas sociales, para buscar cómo caras nuevas en la política surjan, pero comprometiéndonos y participando para trabajar, para tener consecuencias con lo que decimos, porque lo que hay es mucha incoherencia y falta de congruencia con los planteamientos que se hacen. Entonces se presentan como santos bajados del cielo un montón de políticos y después tienen un montón de inconsistencias en términos éticos y morales, o en términos de su historia, que tienen grandes pezuñas, grandes garras, grandes escamas, puyas y colas que le pisen. Entonces la gente pierde credibilidad en eso. Necesitamos gente joven, gente nueva como vos, Eddie, y otros que se comprometan en hacer política y que tengan posibilidad de dedicarle tiempo y recursos a la vida política para que tanto la política la rescatemos y que haya más compromiso para cambiar la nación. Muchas gracias. Gracias a usted, don Sergio. Les voy a rogar, por favor, de que sean más concretos en sus intervenciones, porque tenemos otras personas que quieren participar. Don Jorge Reyes, buenos días. Buenos días, el licenciado Madrid. Primero que todo, creo que él está santoleando el próximo fraude, diciendo de que el frente tiene, que Daniel Ortega, porque ya el frente no existe, tiene la mayoría. ¿La mayoría de cuál? Del 36%. Y de ese 36%, ¿cuánto hay decepcionados que no quieren ya este tipo de gobierno? Porque la jodarria es contra toda la población, no solamente contra un sector, es contra todo, aparte de la élite que está cogobernando también con la empresa privada. Respecto a una de las cosas claras que yo acepto de Sergio Martínez, lo único, el resto es una develación de su posición, es la lucha social. Aquí no se ha tomado en cuenta al carpintero, al campesino, al albañil, y solo han estado jugando la pelota de las esferas políticas y de la unidad de las esferas políticas, llámese esto dueños o gerentes de partido, pero no han tomado en cuenta a la mayoría de la población, que es la que está agobiada, angustiada por el atropello que a diario sucede con ellos. Entonces, cuando ellos se enfocaran en la lucha social, como dijo Sergio Martínez, que es la única parte real que puede haber, entonces sí habría unidad del pueblo con ciertas personas que quieran ser políticos, pero estos políticos solo se han encargado de garantizar o buscar cómo garantizar su designación para seguir viviendo del erario público a costa de la imbecilidad de algunos de nosotros de que vamos a ir a votar. Entonces aquí está la cosa, el frente ya no tiene mayoría, nunca la tuvo una vez cuando la revolución, cuando sacamos a Somoza del gobierno, porque se juntó todito el pueblo, entonces era mayoría. Pero ya después, en 3-4 años se perdió todo eso y ustedes lo saben, porque la desviación de los preceptos y conceptos revolucionarios se perdieron en el poder y la borrachera que hicieron con todo lo que agarraron aquí de Nicaragua. Y seguimos para adelante. Y mientras no enfoquemos en la lucha social por los derechos de la mayoría, no habrá cómo cambiar la situación de este país. En la lucha social está que el pueblo soberano, el mayor poder de una nación, pueda cambiar la dirección de este país para bien y no para mal como para problemas. Y confianza internacional, puede tener confianza un gobierno que hasta se mete con una delegación de la ONU. Parece que tiene problemas de comunicación, don Jorge. Nos vamos hasta Miami, don Walter Sandino, buenos días. Muy buenos días, licenciado Madrid.
Un saludo a Ulises y a Eddie Madrigal y a usted felicitarlo por haberlo invitado, y ojalá que se inviten a otros oyentes y no que diputados que solo llegan a repetir lo que leen en el nuevo diario en grabadora. De por sí la prensa está quedando mal ahí, que la están desmintiendo a cada rato. Ese es un tema bueno de qué hablar, por qué la prensa se ha ido decayendo, la prensa en general. Pregunta para ustedes dos, para Eddie y para usted, licenciado Madrid: ¿cómo recuperarle al pueblo nicaragüense o a las bases opuestas al gobierno actual la fe o la credibilidad o la confianza en los partidos si esto actúan de igual forma que Daniel Ortega? Se dice que Daniel Ortega es dictador, y sin embargo estos señores están imponiendo a la fuerza a los mismos candidatos cohetes quemados que no sirven absolutamente para nada y que no han demostrado absolutamente nada. Y otro ejemplo de la mediocridad de política que hacen es de que si se quiere orinar el perro en la esquina, o que vaya a Quito Monterrey. Si cae un mango del parque, que vaya a Quito Monterrey. Entonces, bruto, tarado, sin saber de que ella ocurre antes de que salga a hacer su a calentar en el círculo de espera, ¿por qué seguirla usando? O sea, eso son las cosas de cómo se hace allá política y todo. Entonces, ¿cómo puede el pueblo la base a agarrar confianza ante esta actitud politóloga de los partidos? Muchísimas gracias, saludos, seguimos escuchando. Gracias a usted, don Walter Sandino, desde la ciudad de Miami. Don Marco Martínez, buenos días. Bueno, no, es explicarle al doctor Madrid. El árbitro del centro manda cuando está en el home. Del Consejo Electoral, él es el que decide, no es que le manda los papelitos. Si él dice, ganado, y esto lo miro irregular, es malo, como cuando el strike le robó el árbitro a Granada en Rivas y después le pegó el honrón. Entonces él es el árbitro central, él es el que manda y se puede cambiar en cualquier momento. Y decirle algo: este año el Daniel Ortega tiene todo feo. Venezuela está en una desgracia y dividido, y la asamblea ya va a agarrar más fuerza. ¿Y qué va a hacer? ¿Quién le va a dar plata? La comunidad europea le ha quitado todo. Hoy va a venir una crisis y Daniel Ortega que lo va a afectar a liberales y sandinistas, porque todos vamos a coger para Costa Rica. Todos vinimos para Costa Rica, entonces aquí va a haber otro caos en Costa Rica que hacen, es como Alemán, ya ese ya no lo mienten, ese no sirve. Un conservador lo echó preso y pone otro conservador al que va de presidente. Imagínense qué líder, y no tienen confianza en sus propios liberales. Cuando tenían a Montealegre, que ganó, estaba Quiñones, estaba el mismo Luis Benavides, el Navarro, para presidente, y no puso a su gente. Y hoy hay cosas distintas, una nueva OEA, un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no se las quita a nadie. Entonces, ¿qué va a hacer este hombre? Una crisis. Entonces le digo yo, todo, y él nunca ha ganado. Cuando Somoza lo sacaron 4 países, a Somoza no lo sacaron los sandinistas, que fue Costa Rica, Panamá, Venezuela y Cuba y Jimmy Carter. El problema que hizo Alemán, no me eché expreso y te doy la presidencia. Como yo platico con unos políticos costarricenses, ese bruto de Alemán, te doy diputados, y yo agarro diputados, pero la presidencia de la doy a Montealegre, y Montealegre, como un novato, se fue con una bola afuera y era la 4ª bola, pero ahora ya tenemos experiencia y él gana, y esos son los políticos que tenemos y esos son los líderes. Y bueno, gracias, yo no voy a agarrar ningún puesto, nada. Gracias a usted, don Marco. Don Alfonso Salomón, buenos días. Don Martín, buenos días, don Eddie. Primero lo felicito porque, según oí, anda con su niña, su hija. Hombre, qué bueno, porque así es una manera, de alguna manera, involucrar a la juventud en los problemas del país. Qué bueno, te felicito por eso. Te critico porque dice don Sergio, que tiene una lengüita premiada, que dijiste que iba a llegar con casco de acero. ¿Para qué? Si vos sos una persona que a diario estás en el debate y nadie te agrede, y no tiene por qué, pues, porque vos lo que, es más, pues, vos lo que mantenés es una línea ya definida. Que conste que iba a ir a un lugar
a pescar, y le dije, no, hombre, vamos mañana, porque me senté muy entusiasmado, con una libreta en la mano, porque dije, hombre, sé que Eddie nos va a dar luces, sé que Eddie nos va a dar orientaciones, sé que Eddie va a tener unas propuestas interesantes por tu nivel académico, por tu dinámica en los negocios, pero te confieso que no he notado nada todavía, pues. Yo pensaba oír, lo que he estado escuchando es lo mismo de todos los días de todos, ¿verdad? Que el Consejo Supremo Electoral, que esto, que el otro. Espero que en el curso del programa tengas ahí bajo la manga lo que yo esperaba que ibas a llegar, pues, a hacer propuestas, a hacer críticas concretas. Fíjate que me gustó don Sergio Martínez cuando dice, en tal fecha, a tal hora nos reunimos, muchos barqueros, se tomó la decisión de que no se podía dejar de ir a reconocer a Daniel porque de dónde íbamos a sacar, dice, los 2 o 3 millones de dólares del costo de la campaña electoral el nombramiento de los diputados. ¡Cuño! ¡Qué vergüenza! Eso sí es vergonzoso. Y yo le creo a Sergio, pues, porque dice que estuvo ahí. Y yo creo a la gente que me dice, estuve allí y lo que pasó fue esto. Así pues, ¿qué podemos esperar? Te saludo y nada de casco, Eddie Madrigal. Usted plantee lo que quiera, está entre amigos. Gracias, don Alfonso. El doctor Cárcamo desde Estados Unidos, doctor Rafael Cárcamo, buenos días. Sí, buenos días, saludos a Eddie. Buenos días, licenciado Madrid. Estaba escuchando allí las intervenciones de todos ustedes y quiero hacer un poquito referencia a la intervención del señor Martínez. A ver, él dice de que hay muchas personas de que buscan cómo incentivar la violencia en Nicaragua. No, hombre, si el que incentiva la violencia en Nicaragua es el presidente. En el momento que manda a las turbas a golpear a la oposición o a las mujeres o hace lo que hizo en Mina Limón cuando reprimió a los campesinos y a los trabajadores que estaban prestando, él es el que incentiva y busca de que el pueblo reaccione. O sea, en el momento que uno le cierra los espacios al pueblo, el pueblo tiene que reaccionar. O sea, pienso que él como sandinista, yo le pregunto qué es lo que hicieron ellos en el tiempo de Somoza. No se rebelaron, no se fueron a las armas, a las montañas, no hacían atracos a los bancos, cosa que ahorita obviamente no tiene sentido, pero no le podés poner un bozal al pueblo ni le podés decir al pueblo la manera de protestar. El pueblo tiene su derecho de protestar cuando sus derechos son cercenados. Entonces no hay ninguna autoridad moral, y yo pienso, yo por lo menos en particular, yo no comulgo con el MRS, definitivamente. Para mí el MRS tiene una historia que ellos la quieren borrar, y eso no se puede borrar. El tío él, Margarita Vigil, hija de Miguel Ernesto Vigil, ministro de Lima en el tiempo de Ortega. O sea, son cosas que, y obviamente, pues, el pueblo de Nicaragua es un pueblo inteligente, y él sabe quién es quién en Nicaragua. Nicaragua es bien pequeño, pero no podemos venir aquí y decirle a la gente y al pueblo cómo tiene que protestar. No, hombre, desafortunadamente los líderes o los pseudolíderes que tenemos, de alguna forma Ortega, que no se las monta, ellos mismos se han buscado, ¿verdad?, que Ortega se las monte, porque definitivamente no tienen un sentimiento de patriotismo, de nacionalismo, de buscar la manera de cómo unirse para que las cosas cambien en función del pueblo, no en función, como siempre lo he dicho, de un grupito, de un partido, de una persona, de una familia, de sus intereses personales, de sus negocios, porque entonces eso no va absolutamente nada. Pasen buenos días y gracias por darme la oportunidad. Vamos a pedirle disculpas a don Fernando que nos dio un momentito porque vamos a entrar de última hora con Marlon Salinas, nuestro jefe de prensa. Hay problemas ya en el Momotombo, hubo una explosión y se está hablando incluso de traslado de personas. Marlon Salinas, adelante. Gracias, Martín. Bueno, en estos momentos nos han informado sobre una explosión que se registró precisamente en el Momotombo y el tremor fue bastante fuerte, como similar al de anoche. Incluso pues el SINAPRED ha hecho presente a las comunidades del Papalonal para tratar de hacer conciencia en la población y que puedan evacuarse, ya que hay fuertes rachas de viento en estos momentos
y están siendo afectadas con la caída de cenizas luego de esta explosión que se registró, la primera a las 9:20 de la mañana y una segunda a las 9:37 aquí en el Cerro Negro, una explosión bastante fuerte que fue sentido incluso en el centro de la ciudad. Repetimos, por la cantidad de material incandescente y la expulsión de cenizas, las autoridades del SINAPRED, secretarios políticos de León, se han hecho presentes a estas comunidades aledañas para tratar de hacer conciencia con la gente para que se vayan evacuando. No se descartan, según lo que han dicho los especialistas, no se descarta otra explosión de mayor magnitud, no con el afán de alarmar, sino de informar lo que están diciendo los científicos. Un equipo de 2 vulcanólogos de Estados Unidos y 2 del Reino Unido se encuentran precisamente en el departamento de León dándole seguimiento a esta situación, también con el volcán Masaya y el Cerro Negro. Vamos a estar pendientes de esta información de última hora que nos está llegando desde el occidente de nuestro país. Marlon Salinas por la información. Vamos a estar pendientes de cualquier cosa que suceda de inmediato, pues vamos a informarla. Don Marvin Tinoco está en línea. Don Fernando Díaz me disculpa, pero si puede volver a llamar con gusto. Adelante, don Marvin. Buenos días, licenciado. Aquí con un poquito de dificultades porque le estoy hablando de un hospital, de una emergencia, pero ahí estamos, fiel con la sintonía, porque pues todo lo que acontece en Nicaragua, por ejemplo, este problema ahorita del Momotombo, pues, no nos compete, nos preocupa. Te saludo, Eddie. Siento que tengo admiración por ti. Un día tendremos el gusto de conocernos para que debatamos nosotros, para que conjuguemos nuestras ideas. Lamentablemente lo estoy sintonizando hasta este momento, pero más o menos sacando conclusiones de la intervención de Sergio y la del otro amigo honorable, don Salomón, y gracias por su solidaridad conmigo. Pero digo una cosa, es como dice el doctor Cárcamo, aquí lo que han venido a insolentar la paz de Nicaragua han sido los que hoy nos gobiernan desde 1979. Nosotros, usted, licenciado Madrid, tú, Eddie, hemos tenido una perturbación de nuestra paz, nuestra armonía. Nosotros los nicaragüenses nos hemos visto polarizados, desgraciadamente. Hemos tenido que salirnos al exilio por cuidar nuestras vidas, pues. Y entonces, qué fácil es, carajo, venir a hablar de que hay unos que son calientacabezas, que quieren desarmonizar. No, hombre, señores, no seamos sinvergüenzas. Hablemos las cosas por su nombre. Yo siempre he dicho las cosas y siempre voy a decir yo las cosas sin tapujos. Es fácil venir a decir lo mismo de siempre, lo que ha sucedido en Cuba, lo que ha sucedido en Venezuela. Llegan a montar un proyecto maléfico, fallido, y después la gente pues, tiene que reaccionar. Entonces, entonces la culpa es la gente. Carajo, hombre, hay que tener un poco de pudor para estar en ese nivel, para hablar en ese nivel, hombre. Entonces, seamos más francos. Aquí, mira, te digo algo. Si yo viviera en un país, a mí no me importa qué distingo o qué ideología, que gobierne bien, hombre. Que sea un gobierno para todos, que no sea un gobierno sectarista, que solamente piensen en su grupillo de sinvergüenzas que oprimen y que le chupan la sangre al pueblo y que hacen tantas atrocidades hasta el presente. Entonces, no es fobia tampoco, como siempre lo digo, solo pues que, y decir pues que, ¿cuál línea? Es aquí, no, aquí simplemente no es que estás en la línea, no, es que desgraciadamente no nos gustan las cosas que están aconteciendo y que vemos que son nocivos para todos nosotros los nicaragüenses. Mientras exista esto, va a haber una polarización, una enemistad entre nosotros, por desgracia, con nosotros los nicaragüenses. Gracias, doctor, y gracias a ti. Gracias a usted, don Mar. Mi última llamada, don Fernando Díaz, buenos días. Buenos días, don Eduardo, buenos días, señor Madrigal. Estuvo difícil entrar el día de hoy, pero vaya, ya estamos del aire. Hombre, yo estoy de acuerdo con la opinión del señor Cárcamo.
porque la verdad de las cosas es que aquí se sabe, se maneja, se dice de que el pueblo tiene que luchar por obtener y alcanzar los cambios que se quieren y se persiguen lograr. Pero de entrada empieza y quieren tapar al pueblo, y en eso me refiero al señor Sergio Martínez, porque la verdad de las cosas es que los empresarios están bien cómodos en este país, y hay que decírselo. Ustedes están bien cómodos, señores, claro, muy buenos réditos económicos, y en esa comunión que tienen con el gobierno, se sienten bien seguros porque el gobierno les da esa seguridad, no solamente económica, de decir, bueno, este producto que vale 5 córdobas, yo lo voy a dar a 30 córdobas porque a mí se me pegó la regala gana. Eso es lo que están haciendo los empresarios. Y los señores del gobierno, que también son empresarios, don Daniel Ortega, son uno de los mayores empresarios de este país, entonces le importa un comino porque pareciera un acuerdo entre mafiosos, con todo el respeto y las diferencias que se tienen que guardar, pero pareciera un acuerdo entre mafiosos. Las actuaciones que se está viendo entre el empresariado privado de este país, el COSET, y el gobierno. Entonces, el pueblo de Nicaragua está definitivamente siendo golpeado por esa alianza, porque yo no quiero satanizar una alianza entre los empresarios y el gobierno, cuando esta alianza pues es una alianza sana, que ve y guarda los equilibrios que se tienen que guardar, y se ve pues que bueno, todos los empresarios hacen sus empresas para hacer ganancias, pero no las ganancias escandalosas que prácticamente le están chupando toda la sangre al pueblo. Entonces, y es ahí el punto, donde están golpeando fuertemente, están empobreciendo más a la gente, y hay que hacérselos ver. ¿Cómo hacer para sacar a los empresarios de esa zona de confort, donde están bien cómodos ellos, para ser escuchados? Y entonces, si quieres movilizarte, entonces vienen las turbas del Frente Sandinista, que es el que le está dando seguridad a los empresarios, que si están cobrando de más, no se preocupen, nosotros tenemos la gente para guardar la seguridad, y ya por último el ejército y la policía. Entonces, ¿cómo hacer? Cuando uno quiere marchar y llega la policía, no, usted no va a marchar, y así te lo dicen descaradamente, brother, no va a marchar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, señores, para hacernos escuchar por estos señores que prácticamente sin corazón, sin alma, definitivamente, que están agrediendo al pueblo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y ahí el punto, señores, hay que empezar a golpear esas bases de esa alianza, no solamente de los señores empresarios, que son los que ponen la plata, sino también de otras organizaciones que tienen mucho que ver en este asunto. Porque este gobierno, miren lo que está pasando con el PNUD, sin embargo está recibiendo préstamos a nivel internacional de los organismos financieros, están siendo muy bien apadrinados. Hay gente que no quiere ver esos asuntos, solo se han enfocado, es que hay que buscar, y ahí va la crítica también para el señor Madrigal, nos toca bailar con la fea, dice el señor Madrigal, y entonces, y comenzó diciendo de que los nicaragüenses habíamos pasado una sinnúmero de situaciones que por haber electo mal siempre, y que esta vez nos tocaba elegir mal. No, señor, no nos toca otra vez hacer más de lo mismo. Mire lo que pasó en las elecciones, el mamotreto de las municipales pasadas. No fue el 40% el que no salió a votar, fue más del 60%. Escandalosamente vinieron y quisieron acomodar los números, dijeron que fue un 40%, el señor Rivas. Pero aquí la gente mayoritariamente no salió a votar, más del 60%. ¿Por qué? Y era la única manera de decirles a estos señores que manejan la política y manejan la economía, que el pueblo de Nicaragua no estaba de acuerdo con cómo se estaban conduciendo las cosas. Si la gente se hubiera prestado a salir a votar, entonces hubieran dicho, es que el chanchito, la laminita de zinc y todas las prebendas del gobierno están funcionando y el pueblo está contento. Entonces, y esto va para lo que vienen las designaciones de noviembre, de diciembre o noviembre, no sé cuándo serán ya. Porque no me voy a prestar a eso, porque me están proponiendo más de lo mismo, y entonces yo no me voy a prestar a ese juego, señores. Aquí tiene que ser una lucha seria. Los señores, como dice el señor Madrigal, el señor Arnoldo y el señor Montealegre tienen que retirarse, tienen que hacerse un lado. Hay que obligarlos a que se hagan a un lado, porque no los queremos a esos señores, porque ya estamos cansados. ¿Y cómo hacérselos ver? Bueno, el señor Eddie Madrigal dijo algo, pues en un grupo de notables, pues, pero hay que hacerle ver que ya no más, la gente no los quiere, y cuando quieren presentar esa propuesta, que ni modo, pues, estos son los bueyes que hay y con ellos hay que arar, entonces la gente, y van a ver los resultados, no va a salir a votar, entonces vamos a tener más de lo mismo, Daniel, porque la gente quiere una lucha seria, y cuando se empiece a hacer la lucha seria, ahí vas a tener a las turbas
del frente, ahí vas a tener al ejército y la policía, porque las confrontaciones, por la naturaleza del sistema, van a venir, lo quieran evitar o no, los señores que están bien cómodos con el gobierno. Gracias, don Martín, por la oportunidad que me dio. Me gustaría comentarios al respecto. Cómo no, muchas gracias a usted, don Fernando. Don Eddie Madrigal, resumen de todo lo que han planteado. Adelante. Yo creo que tenemos que estar claros de lo que estamos viviendo. Tenemos un país con un nivel de endeudamiento casi del total del PIB. Empecemos por darle número a este asunto. Estamos hablando de que Nicaragua debe hoy por hoy más de 10.000 millones de dólares, y en el año 2007 era básicamente el 60 o 50% de esa deuda. Si no, vayan y verifiquen la cifra. Estamos hablando que la administración del presidente Ortega, usted y yo, nos han puesto una escalada hacia arriba absolutamente fuerte. Y si eso no puede ser motivo para que nos incomodemos, no encuentro que más puede ser motivo para que nos incomodemos. No es razonable que el acuerdo petrolero que el presidente Ortega firmó a nivel privado con la gente de Venezuela, hoy por hoy tenga un impacto en el 40% de la deuda de este país, señores. Y tampoco acepto como ciudadano de que en el presupuesto de la República nos toque estar pagando 1.500 millones de córdobas de créditos que en teoría eran a largo plazo, como el del aeropuerto. Firmaron un crédito en el año 2013 de 16 millones de dólares con 3 años de gracia, y a partir del año pasado se empezó a pagar el total de la deuda. Entonces, si usted no entiende que aquí hay que hacer algo para que las reglas del juego cambien, para que tengamos tranquilidad, definitivamente no se va a preocupar. Puede ser que alguien en lo personal se sienta muy cómodo, esté pagando sus cuentas, esté viviendo de manera menos inquieta, pero esa no es la realidad de todo el pueblo. Para mí esos son factores que se tienen que analizar y se tienen que considerar en el momento de tomar decisiones. Ahora, existen dos caminos. El camino de la solución en el corto y mediano plazo, que involucra obviamente la realidad política actual, y solución a largo plazo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Sergio. Definitivamente, bueno, igual en algunos temas, definitivamente aquí hay que hacer muchas cosas bajo el pragmatismo que tenemos en la realidad actual. No podemos presumir que en el medio del desierto el presidente Ortega va a poner una rosa, porque no va a funcionar así. Las reglas del juego se van a seguir manteniendo, porque a mi criterio eso le conviene para seguir en el poder. Aquí hay que ver cómo hacemos para que los líderes políticos, como bien lo dice nuestro amigo Fernando, dejen sus sillas y sean liderazgo para que podamos ver caras nuevas y desarrollar una nueva política, una nueva clase de política. Yo siento que el Frente Sandinista tiene un voto fuerte y duro del 36%. Creo que quiso crecer más que eso y definitivamente no lo va a poder lograr. Creo yo que ya se puso a prueba. Definitivamente no lo va a poder lograr. Pretender aquí venir a descubrir el agua helada, yo siento que no es del todo razonable. Pues venir aquí a inventarse algo no es sensato. En el corto plazo tenemos la solución con los partidos políticos que existen. Eso es una realidad. El consejo que hemos dado y la propuesta que hemos venido haciendo es que los líderes políticos entiendan de que tienen mucho que perder y que su liderazgo ya es obsoleto, ya no tienen mayorías que lo sigan. Que lo decente, lo prudente y lo sensato es crear liderazgo y pasar la batuta. Eso es lo que hemos venido proponiendo. Y que ambos partidos son los únicos que tienen al unísono la capacidad para poder pelear en una mesa electoral los votos de sus seguidores. No hay otra forma. Bueno, si hay otra forma, la otra forma es confrontación. Eddie, pero ¿cómo podemos decir vamos a pelear la defensa de ese voto si las encuestas son claras y no te llegan ni al 7% en los dos partidos? Esto parte de otra situación. Obviamente los partidos como tal están quemados y eso es una realidad que todos consideramos. Pero el punto es la creación de liderazgos. Los liderazgos pueden mover masas de una forma sorprendente. ¿Pero qué liderazgo si los líderes son los mismos? Es que los liderazgos no dan la silla, no dan lugar. Es que tenemos ese criterio. Primero tenemos criterios de orden mesiánico. Y el otro criterio que tenemos es de que solo los que están pueden hacerlo. Yo creo que no. Creo que aquí hay suficiente capacidad, y hemos mencionado nombres, de gente que provocaría, yo siento que un movimiento violento en la población. Porque tienen credibilidad y porque tienen currículum. Entonces, yo siento que si ponemos un Sergio Cuaresma, una Cristiana Chamorro, yo he mencionado a Artiles que estuvo en la cama en AmCham, creo que son nombres que son interesantes para la gente. Gente que ha sido muy capacitada y que tiene respeto a la ciudadanía. Ese tipo de personas de por sí ya tienen liderazgo en algunos sectores. Y basta, yo creo que empoderarlos de manera general para que la gente entienda que puede haber algo mejor y más allá de lo que estamos viviendo.
tenemos que hacer a un lado las cosas, no vamos a inventar el agua helada. Definitivamente, don Alfonso, las propuestas que yo he hecho son las mismas que sostengo. A corto plazo, ver qué hacemos para que los líderes políticos entiendan, y a largo plazo, promover, como decía la GPP, una lucha popular prolongada. Pues, ¿y eso qué nos va a llevar? A confrontación que yo siento que el nicaragüense ya lo está sacando en su ADN, no ha costado mucha sangre, aunque siguen siendo los mismos problemas, pues. En general, no me puse ningún casco, mi estimado Sergio, definitivamente. Siempre. ¿Será que Sergio pensó que aquí te íbamos a agarrar a coscorrones? Pues no, yo siento que en la mayoría todos tenemos casi el mismo pensamiento. Definitivamente hay tendencia, hay gente que cree que el MRS tiene un poder porque es la cuña del mismo palo, que el PLI es la solución a los problemas, que el PLC, o sea, cada quien tiene su criterio y siempre se ha respetado, y creo que nunca nos hemos dado riata, y definitivamente aquí lo que venimos a debatir a la altura. Pues. Cómo no. Muchísimas gracias a don Eddie Madrigal Velázquez por haber estado con nosotros. A ustedes también gracias por el favor de su atención. Lamentamos que todavía tenemos problemas con Radio Managua. A lo mejor ya mañana pueden superarse el mismo, para que también en este programa hay participación de nicaragüenses que viven en Costa Rica. Que tengan buen día. Y no llamó. Hemos presentado La Voz Nica. Música, noticias, curiosidades y debates a fondo en la búsqueda de soluciones a la problemática diaria de los nicaragüenses. La Voz Nica, el espacio de opinión de nuestros hermanos en Costa Rica y Nicaragua. La Voz Nica, escúchenos de lunes a viernes desde las 9 de la mañana. La Voz Nica. ¡Vámonos! Agarra tu maleta. ¿Y en qué vamos? Pues en un bus cómodo, espacioso, lujoso. Lleva tus 3 maletas. Y tu gente. Y tus amigos. De vacaciones a Costa Rica. Nicabús Internacional. Salimos todos los días de Managua. 5:30 AM, 9:30 AM. Reserve a los teléfonos 2222-2276 o al 2222-6746. Bolonia, de donde fue el Cine Cabrera, 3 cuadras al este, Managua. Este verano viajamos. ¡Viajamos! Nicabús Internacional. El espíritu de Nicaragua. Ese regalo que estabas esperando va a llegar en la Semana del Amor y la Amistad. Regala cualquier superbono de mensajitos a esa persona especial y Movistar te regala el mismo superbono totalmente gratis. Envía al 7000 el código del bono, seguido del número de la persona a quien se lo querés regalar. Por ejemplo, para regalar 500 mensajitos, envía 500 más el número. Esta semana, enamórate de regalar. Movistar, con las mejores promociones. Válido del 8 al 14 de febrero. Condiciones aplican. Arma y gana tu moto con ¿Qué hubo? Busca tu cuponera todos los lunes. Busca y recorta los cupones que saldrán diariamente en el ¿Qué hubo? Y completa tu cuponera. Deposita tus cuponeras en las oficinas del Nuevo Diario y agencias de todo el país. Entre más cartillas llenes, más oportunidades tenés de ganar. Promoción válida del 1 de febrero al 14 de marzo 2016. ¿Qué hubo? Historias de qué hablar. Aplican restricciones.